Buenos días. Y nos vamos al libro de Romanos 5:19. Porque así, como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Sientes a menudo que Dios está disgustado contigo porque parece que no podés librarte de un mal hábito? ¿Estás enfrentando a una situación que parece imposible de superar? Permíteme compartir contigo el testimonio de mi persona misma, de cómo creer en la obra terminada de Jesús y recibir su gracia. Son claves para recibir un gran avance. Desde que yo me congregué a la iglesia, traté de agradar a Dios con mi desempeño y obediencia. Pero cada vez que hacía lo malo, que pecaba, y no hacer algo bueno, me sentía totalmente condenado y deprimido. Y descubrí que cuando más trataba de hacer lo bueno, de deshacerme de los malos hábitos mediante mi autodisciplina, más continuaba con ellos. Pero llegó el día que me predicaron el perdón de los pecados. Y ahí comprendí que no es por mis obras la que llego a Cristo y la que puedo agradar, sino por la obra perfecta terminada en la cruz. Yo siempre confesé que era pecador, me sentía pecador. ¿Pero por qué? Porque también el pastor que me enseñaba no tenía revelación y enseñaba lo que a ellos le enseñaron también, ¿verdad? Entendí que en Jesucristo, por medio de su sacrificio perfecto, me hizo justo, me justificó, me santificó. Y a medida que comencé a ser más consciente de Jesús, de su palabra, y no de mi obra, de mi desempeño, la fe simplemente estaba allí. Y las cosas que me frenaban desaparecieron. Sí, muchas veces aparentamos ser buenas gentes en la iglesia. Queremos colaborar a alguien, queremos ayudar. Cuando somos pecadores, cuando estamos en la iglesia pecadora, ¿verdad? ¿Qué nos enseñan? A que tenemos que ser buenas gentes y que tenemos que tener buenas obras. Nuestros padres, ¿qué nos enseñan? A no mentir, a no robar, a no hacer malas cosas, ¿verdad? A triunfar en esta sociedad. Ahora yo digo, no es que yo quiera hacer siempre el mal, simplemente es que no se puede. En Alcohólicos Anónimos le dicen un día a la vez. Y que si prueban un trago, van a terminar en una semana, en un mes, tomando alcohol. ¿Usted cree que ellos no se quieren quitar ese vicio? Otras personas no quieren dejar de robar y otras personas quieren seguir en las drogas. ¿Usted cree? ¿Usted cree que nosotros queremos hacer el mal desde que amanecemos hasta que anochecemos? No.
Nadie quiere hacer. Pero uno trata de cortar todo eso y lo quiere hacer con sus buenas obras. Pero no se puede. Y yo le voy a decir por qué. Vamos al libro de Romanos 7, 19 al 25, y dice así: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal esté en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esta es la respuesta, ¿verdad? El pecado que mora en mí. Entonces, ¿cómo? Si usted tiene ese pecado, todavía va a querer hacer bien. Está en una guerra, ¿verdad? Tratando de hacer el bien, pero el mal le gana. Yo le hablo bien a usted y usted se siente bien. Le grito, le ofendo y usted se ofende, y ahí sale toda su bondad y me dice hasta las cosas secretas que le conté. Me lo grita todo. Así somos. Es en la carne. Pero acá vemos la obra perfecta de Jesucristo, en la que nos justifica. Y a través de esa justificación, mediante nuestro corazón arrepentido, vamos a pedir la gracia para que todos esos defectos nos quite Dios. Entonces vamos a entender de que no es la obra de que yo, siendo alcohólico, lo voy a lograr, sino que Dios, a través de la gracia, me lo va a quitar. ¿Me entiende? A través de mi fe. Y la fe no se consigue en la universidad, no se lo enseñan los padres. La fe se entiende, se comprende a través de la Biblia, a través de conocerlo a Dios, teniendo una relación con Dios. Él le va mostrando parte por parte su vida, las cosas malas que usted tiene, le va a mostrar su maldad, y a través de eso usted va a reconocer que Él lo puede cambiar y no usted. Mediante su fe, para mostrarle realmente lo que es su fe. Marcos 5:34 dice: y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Amén. Muchas veces tenemos muchos problemas y queremos que Dios nos escuche. Pero ¿cómo nos va a escuchar Dios si tenemos ese pecado que nos aparta de Dios? ¿Entiende? Siendo pecadores, teniendo en nuestro corazón el pecado, diciendo que somos pecadores, Él no nos puede escuchar. Pero cuando entendemos la obra de Jesucristo, que somos justos, ahí podemos tener esa relación. Pero
¿Qué es lo que queremos nosotros primero? Que nos saque Dios de nuestras aflicciones, de nuestra enfermedad, de nuestros vicios, de todo eso, ¿verdad? Pero vamos a la palabra, cuando Jesús sanó al paralítico. Si nos vamos a Mateo 9:1 al 8, y dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura abajo del lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué hablaste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. De manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Realmente, como les decía, queremos primero que Dios nos sane nuestra enfermedad y nuestros defectos. Pero miren acá, según la palabra, el primero le dijo que no tenía más pecado, ¿verdad? Tus pecados te son perdonados. Él podría haberle sanado directamente. Pero lo primero que se necesita, ser perdonado, arreglar las cuentas con Dios, ser justificado, ser santificado, y después lo demás viene por añadidura. Eso dice la palabra, ¿verdad? Entonces, si usted no entiende la justificación, no quiere aceptarlo a Cristo, va a seguir con ese mismo conflicto que usted tiene, no sé hasta cuándo, porque no tiene fe. La fe es creer en la obra de Jesucristo, no creer que somos buenas personas y comenzar a hablar del Señor, a hacer buenas obras. No es así el Evangelio. Pastores, amigos, hermanos, Dios te ve justo, incluso cuando fallas, porque eres perfecto para siempre y aceptado en Cristo. Dios te juzga no en base a tu desempeño imperfecto, sino en base al desempeño perfecto y al sacrificio de Jesucristo. Cuanto más creas y recibas esta verdad, más superarás cada mal hábito y estarás mejor en tus avances. Ahora, ¿podemos fallar después justos? Claro que podemos fallar, porque Dios está trabajando en nuestra carne, en nuestro ser, perfeccionándonos, santificándonos día tras día.
Mi pregunta es, ¿usted cómo quiere vivir? ¿Usted quiere hacer lo que quiere o hacer lo que no quiere? ¿Cómo quiere vivir? Mire, una vez que ya está en Cristo y usted lo acepta como Padre, usted tiene que ser guiado por Cristo, ¿verdad? Sí, es así. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, que lo tenemos. Jesucristo tampoco quiso hacer lo que él quiso. Tenía que hacer las cosas de su Padre. Entonces, tenemos que dejar nuestro pensamiento. Mire lo que dice la palabra en Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué es negarse a sí mismo? Negarse a sí mismo es: no está bien lo que yo pienso. Eso me va a llevar al fracaso. Yo tengo que creer lo que dice la palabra de Jesucristo. Todo eso me va a llevar a bien. Eso es dejar el pensamiento. Eso es seguir a Cristo. No vivir como un pecador dándole rienda a la carne. Todo por satisfacción a la carne, ¿me entiende? Me compro una remera porque me sienta bien. Tengo que ir a bailar porque necesito divertirme. Yo tengo que vivir una vida buena porque me sacrifico, ¿entiende? Pero estando en Cristo, ¿cómo tendría que hacer? Sí, me voy a comprar una buena ropa para el servicio, para agradarle a Cristo, para predicar, para hablar de la palabra, para hacer testimonio de mi vida. A veces no necesitamos predicar o solamente demostrar ser un hijo de Dios. Muchas almas pueden venir a Cristo. No crea que usted no puede hacer nada. No crea que usted no puede predicar, que no puede hablar la palabra del Señor, que necesita estudiar. No es así. Pues solamente la gracia del Señor, usted puede hacer muchas cosas estando con Cristo. Le pregunto, mi amigo, mi hermano, cuando nosotros venimos a este mundo, venimos sin nada. Y cuando vamos a partir, también vamos a partir sin nada. Entonces, la palabra dice que tenemos que hacer tesoros en el cielo y no en la tierra, ¿verdad? Porque todo se queda acá, a eso se refiere. Y yo le pregunto, ¿cuántas almas tiene usted? ¿A cuántas personas usted le ha predicado el perdón de los pecados? La santidad, la justicia de Dios, la perfección. Porque en el momento que nos vamos a parar frente a Dios, tenemos que rendir cuentas. ¿Cuentas de qué? Un justo va a tener que rendir cuentas de cuántas personas ha predicado y cuál es la razón por qué no predicó. Un pecador ya no puede rendir cuentas, solamente se le va a demostrar al pecador que no ha creído en la palabra. ¿Y ese pecador va a estar con Dios? Dígame, un mentiroso, un hipócrita, un farsante, si no es lavado por la sangre de Jesucristo, si no cree
en la obra de Jesucristo, en el perdón de los pecados. Si Dios no lo transformó con su sangre, no tiene el Espíritu Santo, ¿usted cree que va a estar al lado de Jesucristo? ¿Usted cree que ese hombre merece estar con Dios? Pecadores, pastores que dicen que están ungidos con la palabra y dicen que son pecadores, niegan a la obra de Jesucristo cuando dicen así. ¿Usted cree que van a estar con Cristo? Pastores que dan rienda a la carne solamente, comiendo, bebiendo, disfrutando del dinero de Cristo, ¿creen que va a estar al lado de Cristo? No, mi hermano, nadie le puede engañar a Dios. Por eso, este mensaje que Dios le ha dado, tiene que poner muy dentro en su corazón. Vamos a la palabra de Génesis 39:3. Y vio su amo Potifar que el Señor estaba con él, y que todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Se refiere a José, ¿verdad? ¿Conoces a alguien que esté en una situación peor que la de José cuando estaba desnudo en un mercado egipcio esperando ser vendido como esclavo? Todo su mundo parecía haberse derrumbado a su alrededor de José, ¿verdad? Apenas unos días antes estaba en los brazos de su padre, pero ahora sus propios hermanos lo habían traicionado, le habían quitado todo lo que poseía. Quedó reducido a nada más que un esclavo en una tierra extranjera. ¿Era este el fin de José? En el esquema natural de las cosas, seguro parecía que no era. Pero incluso las probabilidades en contra de José, el Señor estaba lejos de haber terminado. Incluso en esta terrible situación, el Señor estaba con José. Y en este momento oscuro y sombrío de su vida, el Señor lo llamó un hombre exitoso. Recordá, no es lo que tienes, sino a quién tienes. Lo que hace toda la diferencia. Si soy justo o pecador. Si tengo a Dios o a quien tengo. ¿Cómo puede el Señor hacer que un joven esclavo, o a vos mismo, que tienes defectos, que estás en las drogas, que robas, que matas, y que no tiene un centavo ni posesión a su nombre, que tenga un éxito? En Génesis nos dice que Jesús vio a su amo Potifar, que el Señor estaba con él, con José, y que todo lo que hacía él, el Señor le hacía prosperar en su mano. Esta es una declaración poderosa y ofrece una promesa por la que puedes creer en Jesús en cada área de tu vida. Podés imaginar que cada proyecto, tarea e incluso algo que emprenda se vuelva próspero. Tus manos se convierten en manos de bendición. Tu casa, los miembros de tu familia y ellos son bendecidos. Tu empresa puede estar luchando por gestionar un proyecto difícil, pero una vez que se te pone en tus manos, tu proyecto se vuelve bendecido. Te convertís en una bendición. Ahora bien, ¿cómo sucede esto?
El Señor Jesús hará que suceda cuando dependas de Él, de la misma manera que José dependió de Él. José no tenía nada. No podía confiar en sus habilidades, dejó su pensamiento, ni en su experiencia. Él nunca había sido esclavo, ni tampoco podía confiar en sus conexiones naturales. El padre estaba fuera de la cena porque creía que José había sido asesinado por un animal salvaje. Todo lo que José tenía era la presencia del Señor y dependía de que el Señor manifestara su presencia, su gracia, su poder, su gloria a través de él. Eso es lo que vos y yo necesitamos. Una manifestación de su presencia en todo lo que hacemos. Verás una cosa es tener su presencia. Todos los cristianos tienen su presencia porque lo han aceptado como su Salvador y han aceptado su justicia. Pero cuando su presencia se manifiesta en tu vida, es cuando su gloria brilla a través de vos. Mi hermano, mi amigo, pastores, predique el perdón de los pecados. Sea consciente de lo que está predicando, la doctrina de Cristo. Dios quiere que todo lo que hagamos prospere, tal como lo hizo José. Vamos a seguir siendo bendecidos y vamos a bendecir la palabra de Dios. Hermanos, crea en la obra de Jesucristo. Crea que lo justificó, lo santificó y le dejó limpio. Dios me lo bendiga, hermanos.